la consecuencia fue que me quemé al final el 63% del cuerpo. O sea, bueno, tengo los dos brazos, la espalda y las piernas del tobillo a por encima de la rodilla, todo quemado. Y me tuvieron que hacer injertos de piel, me metieron en aislamiento y ya no pude salir. ¿Qué dirías que fue lo más impactante o lo más difícil a nivel emocional para ti? Y mientras yo me sentía yo mismo, veía que la gente era como si yo me hubiera muerto y era otra persona, porque no sé por qué me hacía sentir mal, ¿no? ¿Hay algo que te gustaría como que la gente entendiera, que supiera sobre los procesos de recuperación? Es curioso eso, ¿no? Como a veces puede costar más el cómo me reengancho a la vida y no tanto el, bueno, pues si me tengo que ir, pues... Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Psicoterapia. Hoy es un episodio muy especial porque tenemos a nuestro primer invitado, que es Álvaro Trigo, y es una persona que ha vivido muchas experiencias impresionantes y viene a hablarnos de trauma, resiliencia, duelo y cómo y qué recursos personales le han ayudado a estar donde está hoy. Bienvenido, Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí, primer invitado. Y bueno, para empezar un poco y que la gente te conozca, cuéntanos pues quién es Álvaro, cuál es tu historia. Bueno, muchas gracias a vosotras por invitarme aquí a vuestra casa, ¿no? Lo primero. Y nada, bueno, yo tengo 32 años, soy una persona totalmente normal, de una familia normal, que bueno, pues que tuve dos cosas muy pegadas, que fue la muerte de mi hermana cuando ella tenía 20 años y yo 23. Y a los 6 meses, pues un accidente en un incendio que al final pues, me tuvo en el hospital 4 meses, estuve pues una época entre la vida y la muerte, ¿no? Y una recuperación muy larga, ¿no? Y bueno, y luego pues conseguí recuperarme y llevar una vida normal. Cuando piensas en tu vida antes y después de estos dos sucesos tan pegados, ¿qué es lo primero que notas que ha cambiado? Pues a lo mejor un poco perder un poco la inocencia, ¿no? Que está bien, lo digo como buen sentido, porque el pensar que la vida es un paseo y que no tiene fin, que todo sale bien dentro de los problemas que puedes tener día a día, pero me di cuenta de que a lo mejor no era consciente de que te puedes llevar golpes muy duros, ¿no? Y eso es lo primero que ha cambiado, ¿no? Vivir con esa conciencia de que esto se acaba y que hay que aprovechar todo, vamos, al máximo. De forma inevitable ha sido como un golpe de realidad que te ha hecho darte cuenta un poco de esta cruda realidad, ¿no? Sí, claro, pero también cruda realidad, pero yo creo que también es bonito porque todo lo puedes, no siempre digo, pero que sin darte cuenta todo lo vives más, todo a lo mejor aprovechas más el tiempo o disfrutas más las cosas, ¿no? Porque sabes que es una cosa efímera al final. Porque has hablado de un incendio. ¿Cuál fue la consecuencia de ese accidente que tuviste? Pues, o sea, la consecuencia fue que me quemé al final el 63% del cuerpo. O sea, bueno, tengo los dos brazos, la espalda y las piernas del tobillo a por encima de la rodilla, pues todo quemado. Y me tuvieron que hacer injertos de piel. Estuve 10 días en coma, luego en 4 meses, en total 4 meses en aislamiento, que es muy duro, ¿sabes? Y encima fuera como me pasó en Andújar, en Jaén, o sea, yo soy de Madrid, pero me pasó ahí, me tuvieron que llevar por protocolo a Sevilla, y en Sevilla ya me metieron en aislamiento y ya no pude salir. Entonces también es... 4 meses. 4 meses, en una ciudad que no es la tuya, ¿no? Es verdad que ahí a mí me ayudó mucho que la gente del hospital son la leche, pero hombre, es duro, ¿no? Claro, porque además todo esto fue muy pegado, como decías, a perder a tu hermana, ¿no? Justo 6 meses. O sea, mi hermana fue un 27 de julio de 2017 y lo mío un 2 de febrero de 2018. O sea, justamente 6 meses y 5 días. Entonces fueron 2 cosas muy pegadas. Yeah. Y más que yo, mis padres y mi hermano. Total. También...
Pues vamos a hablar un poco, si te parece, del impacto emocional que tuvo todo esto. Vale. Más allá del cuerpo, ¿no? Que por supuesto ese impacto físico es brutal. Sí. ¿Qué dirías que fue lo más impactante, lo más difícil a nivel emocional para ti? Para mí lo más difícil era cuando yo estaba en el hospital, ¿no? Durante los 4 meses tú estás consciente, o sea, no estás sedado y tal, ¿no? Y era el ver, o sea, que mi vida se había acabado, que ya no la iba a recuperar. Al principio pensaba que me iba a morir, luego cuando ya no te vas a morir tienes un problema, no digo todavía más grande, porque obviamente no es más grande, pero que es complicado, que es decir, ¿y ahora qué? O sea, ¿Qué hago con eso, no? Claro, yo estaba en la universidad haciendo de todo, me lo pasaba bien, tenía una vida pues para mí muy buena y tal, y de repente digo, y ahora de verdad voy a ser un trapo, y es complicado gestionar eso y solo, o sea, metido en una habitación. Y en este proceso, desde que sufres el accidente y luego te vas recuperando, ¿ha habido alguna emoción, rabia, tristeza, miedo, como que te haya sorprendido? ¿Te has visto a ti viviéndola, sintiéndola y como que no te cuadraba o no te ha gustado vivirla en algún momento? Bueno, tienes, sí, o sea, a mí lo que peor llevaba yo, que eso con el tiempo se va disipando, ¿no? Era que cuando estaba mal, pensaba siempre que era el final, que ya no levantaba cabeza, ¿no? Y cuando tenía momentos de luz, decía, joder, aprovecha porque sé que va a venir el bofetón de volver a estar mal. Y volví a estar mal, y digo, aquí de esta no salgo, estoy muy triste, no sé qué, ¿sabes? Y luego, eso era lo que... O sea, esas subidas y bajadas emocionales las llevabas muy mal. Las llevaba muy mal, porque la bajada siempre pensaba que era la última, que de ahí no podía volver a estar contento, ¿no? Estoy hablando fatal, porque seguramente no se diga así, pero... No, pero así lo verías, sí, claro. Pero así, y cuando estaba... tenía un momento ahí de luz, eso de estar feliz, en vez de estar centrado, que estaba feliz, estaba centrado en... Joder, me quedan 10 minutos. Vale, o sea, estabas midiendo mucho el tiempo, ¿no? Y, o sea, ¿cómo estabas tú en ese tiempo, no? Claro. Vale. Y esto, claro, es que es complicado porque esto me pasaba solo. Estaba encerrado en una habitación y la cabeza, yo me di cuenta ahí, la cabeza es muy mala, que tendrá una explicación biológica de supervivencia o lo que sea, pero estar tú solo contigo mismo, hay que aguantarse, lo mismo, y 2, eres tu peor enemigo. Sí. Sobre todo yo creo que estar tú solo en un momento de tanta incertidumbre, ¿no? Sí, justo. Como de tanto malestar. Ayer, en ese sentido que decías un poco, hablabas de la soledad. ¿Te sentiste solo, no solo en ese tiempo, en esos meses, sino en general en todo este proceso? ¿Te has sentido solo incluso aunque estuvieras rodeado de gente? ¿Cómo ha sido un poco esa parte? Bueno, yo ahí, la verdad que yo ahí no me he sentido solo en ningún momento, porque la verdad que desde luego la gente con la que, bueno, mi familia y mis amigos nunca no me dejaron solo ni me hacían sentir que estuviera solo y eso, entonces yo en ese caso pues he tenido bastante suerte. Vale, y claro, nos decías que esto pasó muy poco después, digamos, del fallecimiento de tu hermana. Eso es. Ahí, por ejemplo, ¿sentiste que el duelo se te mezcló con todo lo que estabas viviendo? ¿Sentías que ya lo tenías...? Sí, pues joder, justo además fue algo así, porque yo es verdad que cuando se murió mi hermana no pasé duelo, la verdad, o sea, también porque vi a mis padres y mi padre, pues mi madre evidentemente lo pasó fatal, mi padre también, pero mi padre llevaba o sea, no le veías mal. Vale. Obviamente estaba mal. Como que tiraba, quizás. No le veías ni un solo día mal y tal, y pues un poco tiras por ahí, ¿no? Y luego es verdad que en el hospital, yo soy católico, y sí que es verdad que hubo un momento en el que pensé, que yo decía, me ha abandonado mi hermana, no existe Dios, no sé qué, ¿no? Y ahí me vino el duelo de pensar que se había muerto, de estar, pues, joder, pues ya que te pones triste ya con todo, ¿no? Ahí como que no tenías escapatoria, te vino toda la emoción de golpe y tuviste que sentirla, como si dijéramos. Sí, claro, justo, es que probablemente haya sido que al no tener escapatoria, yo la verdad que muchas veces mi manera de gestionar los problemas es
me voy por aquí y lo evito un poco, ¿no? Y ahí es verdad que claro, que me encuentro de cara. Y además, imagino que, claro, tuviste que gestionar muchos duelos al mismo tiempo, ¿no? El duelo de tu hermana, el duelo de tu propia vida, de tu cuerpo, Claro. de quién eres tú antes y después de todo esto, ¿no? Claro, Al final, claro. normalmente duelo en general lo asociamos mucho a que hemos perdido a alguien, que por supuesto lo es, pero también hay muchas cosas que podemos perder la salud, ¿no? Y yo creo que ahí se te juntaron tantos duelos que imagino que fue un golpe durísimo en ese aspecto. Sí. Fue complicado, pero claro. Y en todo este proceso, una vez pasas pues, por todo el hospital y te toca como volver un poco a tu vida, Sí. ¿te has visto en algún momento pidiendo ayuda? Sí que la he pedido, pero yo la he pedido... Yo, la verdad que mal hecho por mi parte, no soy muy de pedir ayuda, ¿no? Intento, yo qué sé, pues solucionar las cosas, ¿no? Pero hay veces que obviamente es imposible, ¿no? Y sí que pedía a mi entorno más cercano, ¿no? Que al final, en ese caso, eran mis padres, porque era totalmente dependiente. Ya. Y la verdad que fueron los que más me ayudaron en todo, ¿no? De una manera un tanto que puede sorprender, pero a mí es lo que mejor me vino, ¿no? Cómo me ayudaron ellos, que era desde el día que yo salí del hospital, estaba hecho yo. A mí me dan el alta y no me dan el alta, me voy como si me levanta ahora la silla, o sea, claro. me daban el alta yo... cuando te operan de la piel, hasta el año y medio, 2 años, tú estás sin piel, o sea, sangrando, tienes que ir como una momia, eso durante, pues a lo mejor 2 meses después del hospital, y luego tienes muchas heridas durante 1 año y medio, durante 1 año y medio me tenían que cambiar las sábanas todos los días, mis padres de la... Ya. Que aunque has salido del hospital es un proceso muy lento, muy largo. lento, muy largo, muy doloroso, porque tienes que estirar la piel, ¿no? Y mis padres lo que hicieron, que yo en el momento no me di cuenta, pero me di cuenta luego con la recuperación, y que a mí me vino genial, era que fueron los únicos que no me trataron nunca como... O sea, me acuerdo que vivíamos en un primero en Sevilla, y mi padre me hacía... No me obligaba, digo, pero que se daba por hecho a subir andando. Aunque me dolía todo, íbamos a comer y no me daban nada. Yo no podía usar bien las manos. No me daban nada de comer. Si tardaba lo que tardaba, aunque me dolía el brazo al estirar... Y me trataban como una persona normal, ¿sabes? Entonces como que interioricé que era una persona normal. Te ayudó, digamos, a no estancarte en ese momento. A no estancarme, a no pensar qué mal estoy, porque no me hacían ver... O sea, obviamente estaba mal, pero mis padres no me dejaron como... hacerme sentir la víctima y no sé qué, ¿no? Era como, oye, de esto hay que salir, o era lo que yo interpretaba, porque no me lo decían literalmente, ¿no? Es Claro. un lenguaje no verbal que hay ahí. Total. Porque en todo ese proceso hay algo que te sorprendiera, que te ayudara mucho, o al revés, que no te ayudara nada, que pensabas que quizás te podría, ¿no? De primeras pensamos Sí. que puede ayudar. Bueno, a mí lo que me ayudó es tener objetivos, ¿no? O sea, que a mí fue mi cable a tierra, literalmente fue ese. Que es una anécdota, pero que tiene bastante gracia. Cuando yo me despierto del coma, lo primero veo al médico y entran mis padres, ¿no? Y la primera frase que me dicen mis padres es que les acaban de decir que estoy bien y que en 1 año puedo correr la maratón de Sevilla. Anda. Claro, porque esto era en febrero, yo me quedé en febrero y la maratón era en febrero. Y tú acabas de abrir los ojos. Sí, no, y estaba crítico, además tenía un brazo que a lo mejor, pues, si iba mal me lo tenían que amputar, o sea, no estaba en el mejor momento de mi vida, la verdad. Pero tiene gracia porque lo que a mí, una cosa que a mí me ayudó mucho fue eso, tener un objetivo, ¿no? Y cuando salí del hospital... Después del verano, que es verdad que lo pasé pues tumbado básicamente porque no me podía mover, me puse el objetivo de correr la maratón de Sevilla y fue un poco el tener, no sé si está bien o está mal, porque a lo mejor puede que sea un poco obsesivo, pero el tener ese objetivo por encima del dolor y por encima de... Que es verdad que para que ese objetivo te sirva, entiendo que tienes que tener mucha fuerza de voluntad, porque es verdad que a veces podemos tener objetivos, a veces incluso objetivos un poco grandes, y para poder llegar a ellos necesitamos día a día, pasito a pasito, ir acercándonos, ¿no? Entonces, ¿tú esto cómo te sientes? ¿Sientes que tienes esa fuerza de voluntad? ¿En qué sientes que te has apoyado para ir
acercándote a ese objetivo? Bueno, mira, una de las cosas importantes es que cuando yo se lo dije a mis padres, yo pensé también, me iba a decir, hijo mío, estás tonto, si no puedes ni andar, ¿no? A mí me hicieron creer que era normal todo, ¿no? Entonces era había una barrera importante, que es el no voy a poder, ya me lo quitaba de en medio, ¿no? Y luego es verdad que dentro de lo malo, aquí tienes una parte buena, que es que estás tan mal que mejoras muchísimo, ¿eh? Que un poquito te da la vida. Un poquito dices, pero si es que estoy mejorando como un... No, pero sí, tienes que ser muy, muy constante y a lo mejor estoy pensando en alto, ¿eh? No sé si será verdad, ¿no? Pero que la ilusión que tengas, o no ilusión, porque la ilusión la tienes ese día, el compromiso que tú adquieres contigo mismo tiene que ser más grande que lo que vas a sufrir. Y tienes que ser consciente de que vas a sufrir, de que nadie te va a regalar nada, ¿no? Y que aún así esto que dices es también muy importante, lo de estaba tan mal que cualquier pasito era un avance, claro. Pero es que esto lo das por hecho, pero no todo el mundo es capaz de ver esa mirada positiva, porque muchas veces la gente puede sentir pues que avanzo muy lento, que voy poco a poco, que esto me está costando más de lo normal. Entonces esa mirada positiva que dices que tenías te ha debido ayudar un montón, ver que cada pequeño avance era un paso más. Sí, claro, a mí me ha ido un montón, pero vamos, esto es como todo en la vida, ¿no? Tocas un instrumento al principio, no, pues, es que no hay nada que hagas un día y al día siguiente ya lo tengas controlado, ¿no? O sea, esto es para muchas cosas en la vida, ¿no? Y ahí es una montaña rusa, o sea, ojalá fuera una línea recta todo, ¿no? Pero... Sí, pero que esto no lo tiene todo el mundo tan interiorizado, sí. Que está muy bien que tú lo tengas como tan aceptado. Total, es una de las cosas que siempre recomendamos mucho en terapia, ¿no? El ir paso a paso, tener objetivos pequeñitos, metas alcanzables, ¿no? Claro. Porque cuando nos ponemos tengo que hacer algo que está tan alejado de lo que en ese momento podemos caer en ese no puedo, ¿no? Si en cambio voy haciendo cositas que van confirmando ese, oye, pues puedo poco a poco, ¿no? Se mantiene esa llama encendida, ¿no? Y eso, lo hiciste de una manera increíble, la verdad. Pues justo eso que dices se utiliza un montón en el deporte de larga distancia. Siempre, o sea, hay una cosa que hace todo el mundo, que es, tú tienes una carrera de 100 kilómetros corriendo, ¿no? Y no es como pienses desde que sales de la meta, tengo 100 kilómetros, te retiras y el cuerpo además dice chao. Entonces te pones objetivos en el kilómetro 15 me como una barrita, en 3 kilómetros traguito el agua, te vas dando autopremios para luego al final llegar a... O sea, es muy parecido. Qué bueno. En todo este proceso, ¿has echado en falta en algún momento ayuda profesional cuando miras atrás? Sí, o sea, es verdad que para mí también ha sido relativamente fácil porque todo ha salido bien, ¿no? Entonces, por eso lo que hablo desde una posición cómoda, fácil, que aquí me puedo estar oyendo y diciendo, claro, que obviamente llegar hasta aquí me ha costado sufrimiento, dolor y tal, pero nadie te garantiza que porque sufras luego puedas acabar. Entonces, a día de hoy, aunque yo haya acabado bien, miro hacia atrás y me hubiera venido pues muy bien el poder tener una terapia, ¿no? Porque sobre todo para ordenar la cabeza, ¿no? Por eso tienes muchos pensamientos a lo mejor un poco intrusivos, no sabes, es como una pelota dando vueltas en tu cabeza, ¿no? Y sobrepiensas mucho las cosas, te imaginas el futuro y te empiezas a agobiar, ¿no? Lo típico, te vas a la cama y empiezas a darle vueltas, pues claro, joder, yo aprendí a vivir con mis cicatrices, pero que te aparezca todo esto del cuerpo de un día a otro no mola nada. Total. Y empiezas a pensar cómo te va a ver la gente, bueno, un montón de cosas que probablemente con una persona que me hubiera ayudado a enfocar eso tal, pues hubiera ido mejor. Sí, que al final es lo que estábamos diciendo, esa pelota que dices que tenías como en la cabeza es que era una pelota cargada de muchas cosas. El duelo, de repente tu accidente, aceptar tu nueva vida, aceptar el proceso de recuperación. Entonces, claro, la pelota me imagino que estaría
muy activo en tu cabeza y que es difícil de gestionar eso. Con todo lo que eso supone a nivel emocional, ¿no? Eso es. O sea, Sí. Claro. Una carga inmensa. Bomba y... ¿Y crees que hubo algo que te hizo no pedir ayuda? Ya sea tu entorno, el miedo que tuvieses, la idea que tuvieses de lo que es terapia. Sí, sobre todo lo último. O sea, nunca me lo llegué a plantear tampoco. Pues, joder, si fuera hace 7 años tampoco, pero es verdad que si me lo llego a plantear, mi primera barrera hubiera sido que está como mal visto. No sé cómo explicarlo. Como, no mal visto, no sé. O sea, sí, que quizás estás siendo débil, no estás efectivamente, eso es lo que quería decir. No, ¿sabes? Seguramente hubiera sido algo de eso. Porque tu entorno, ¿cómo crees que lo habría visto? O en general, no sé si te animaban a ello o era algo que en ningún momento se planteó. ¿Cómo fue un poco esta parte? O sea, mi entorno lo hubiera visto bien. O sea, soy yo. El que yo mismo hubiera puesto la... O sea, yo estoy seguro que mi entorno, mis amigos, mis primos, todo el mundo lo hubiera visto normal y una cosa tal, pero no sé, cosas que tú mismo te autoimpones, ¿no? ¿A día de hoy te ha cambiado la visión de Sí, esa claro, parte claro. terapéutica? Sí. Me ha cambiado un montón también porque me he hecho más mayor, el mundo evoluciona, ¿no? También y... Sí, es que han pasado... Casi 8 años hacia en febrero. Ha cambiado mucho todo. Total. Claro. ¿Y ha habido alguna reflexión, algún clic? En terapia lo llamamos como el insight, que es darte cuenta de algo que para ti haya cambiado un antes y un después, ya sea, pues eso, una frase, alguien que te dijera alguna reflexión, algo que dijeras, buah, pues eso me marcó mucho y desde entonces... Sí, a mí hubieron 2 cosas, ¿no? Que a mí me salvaron, ¿no? Que una es la gente en el hospital, o sea, yo solo y no yo creo que casi todo el mundo no lo hubiera superado dentro del hospital, porque ya no te cuento fuera, pero dentro, y para mí era muy importante la gente que venía a verme, ¿no? Y luego, como decía, esto pues es un poco más personal, subjetivo de cada persona, porque para mí fue luego un tema religioso. Yo no soy el tío más católico del mundo, pero en ese momento a mí me ayudó mucho. Fue que un amigo, cuando yo estaba ya súper... que no creía en Dios, que mi hermana me había abandonado y tal, me puso una frase, porque yo pasaba mucho miedo, las curas eran muy duras, te hacen mucho daño y estás con mucho dolor y tal, y estás solo, entonces, y sentirse solo es terrible, pero terrible. Y me puso una frase que era: escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas, ¿no? Y eso fue uno de los clics que me hizo aunque sea subjetivo, dejar de sentirme solo en una situación en la que pues ayuda mucho, ¿no? Y a raíz de ahí cambió mi relación también con la muerte y conmigo mismo, vamos. Vale. En relación a tu entorno, ¿qué cosas sientes que... Bueno, has hablado de varias cosas que sí o sí te ayudaban mucho en ese momento. ¿Y qué cosas quizás, aunque fueran bien intencionadas, no te ayudaban tanto? Como así, quizás algunas frases. Claro. Mira, pues a mí era el que yo salí del hospital, pero salí hecho un trapo. O sea, un auténtico trapo. Pesaba, pues si yo ahora peso 85, yo salí pesando 60. Encima con lo que te digo, las cicatrices, aparte de ser cicatrices, eran rojas, rojo vivo, sangrando, no me podía levantar, entonces... Me llevaban a casa y yo iba aparte empastillado hasta arriba, repetía las cosas 20 veces, ¿sabes? Tenía ahí que no me acordaba de lo que había dicho o lo que no. Y yo estaba contento porque había sobrevivido, ¿no? Y estaba como, bueno, pues intentando lidiar con otras cosas, pero en ese momento y a raíz de ahí la alegría estaba por encima de cualquier bajón que pudiera tener. Y mientras yo me sentía yo mismo, veía que la gente... Era como si yo me hubiera muerto y era otra persona, porque no me hablaban igual, en vez de... con todo el amor del mundo, como probablemente... Bueno, como seguro que he hecho yo. Seguro que he hecho yo con alguien y seguro que haré yo con alguien, ¿no? Porque yo tampoco lo comunicaba, ¿no? O sea, tampoco decía que eso... Pero, claro, yo estaba intentando estar como una persona normal cuando estaba con todo el mundo y a mí era, oye, te traemos un vaso de agua, de no sé qué... Que obviamente repito, o sea...
con toda la buena intención del mundo, pero a mí me hacía, no sé por qué, me hacía sentir mal, ¿no? También por lo que nos has dicho antes, era un poco lo opuesto a lo que hizo tu familia, que era tratarte como normalidad absoluta y de repente te encuentras con un entorno que te trata pues con algo que tú no te sientes identificado, que es como un poco esa delicadeza, ¿no? Claro, vulnerabilidad. claro. Y eso no... Eso, claro, a mí no me ayudaba, ¿no? Aparte que tú tienes en esos momentos una tormenta en la cabeza, ¿no? De lucha contigo mismo. O sea, pues en mi caso me veía al espejo y veía un cuadro histórico y yo me decía, estás de puta madre. O sea, tranqui, que... ¿sabes? Y luego, pues veías que la gente no te veía así, tú le estás intentando formarte una imagen tuya de una manera y ves que no la reflejas, ¿no? Y eso también es un poco frustrante, pero bueno, también, oye, que hay que verse uno a sí mismo, ¿no? Como... Claro. Ahí también, a nivel terapéutico, siempre intentamos diferenciar mucho entre la lástima, que es, digamos, como una mirada que el otro puede tener hacia otra persona, más inactiva y más pasiva, ¿no? Como estás en esa situación, digamos, me das pena y no hay nada que pueda cambiar, que la compasión, ¿no? Que es un me apeno contigo, porque obviamente pues estás pasándolo mal, no me alegro por ellos, más lo contrario, ¿no? Me apeno, pero es algo activo, es decir, es algo que va cambiando, en donde te puedo echar una mano o no, pero es verdad que creo que para estos procesos es algo muy importante, ¿no? Porque tendemos a confundirlo mucho o verdaderamente... También hay veces que nos pueden, por desgracia, mirar así, ¿no? Como, ay, pobrecito, ¿no? Pero que quizás esa es una parte que trabajamos mucho en terapia, ¿no? Diferenciar esa mirada y permitir que el otro nos mire de forma compasiva sin que eso nos haga conectar con que ya estamos perdidos o, por supuesto, conecta con esa vulnerabilidad, pero una vulnerabilidad que también hay que asumir, porque desde luego que lo somos, ¿no? Y con todo esto que venimos hablando de eso, hace ya 8 años, decías. Va a hacer 8 años. Va a hacer 8 años. ¿Dirías que todo este proceso ha cambiado tu forma de ver la vida y la muerte? Porque al final has estado muy cerca de ambas. Claro. No, sí, cambia totalmente. Además, para bien, ¿eh? En mi caso para bien. O sea, estar cerca de la muerte le da mucho sentido a la vida. Vale. O sea... vuelvo a lo de antes, ¿no? Te das cuenta de que esto no es que no sea un juego, porque sí, la vida al final es un juego, y no te tomas hasta en serio, no, pero aprendes a sacarle lo máximo sin darte cuenta, ¿no? O vivir con más alegría. Vamos, yo desde luego es lo que yo he podido sacar. Y estar, por ejemplo, mi relación con la muerte ahora mismo es un tanto... rara, ¿no? Porque no da miedo. Cuando más cerca estuve, que era en la UCI, asumes que te vas a morir y el momento malo no da miedo. Da miedo cuando empiezas a estar bien el volver a caer ahí, ¿no? Pero luego es verdad que sabes que no es una cosa... O bueno, yo como lo tengo o también cuando llegué al punto de asumir que me iba a morir, de repente estás en paz. Es curioso eso, ¿no? Como a veces puede costar más el cómo me reengancho a la vida mucho y no tanto sí. Bueno, pues si me tengo que ir, pues... Sí, sobre todo siempre piensas que, ¿no? que da miedo, que da tal, y cuando más pensaba que me iba a morir, estaba ok, ¿sabes? Con el mundo y con todo. Porque... es verdad que esto es más como tu muerte cercana, y con el fallecimiento de tu hermana, ahí, ¿cómo dirías que cambió tu idea como de la muerte o de la vida también? Sí, bueno, ahí la verdad que he tenido suerte también, porque yo, joder, pues no es que pueda entender, es que es imposible no poder entenderlo, que te enfades con la vida, que no sé qué, tal, pero yo creo que tanto por mi entorno, ¿no? Y a lo mejor pues la suerte de que la moneda me ha caído cara y desde el principio me lo tomé así, ¿no? Y fue un poco pues, oye, la he disfrutado 20 años y no tengo ningún... Siempre, alguna vez siempre, pues obviamente pienso cuando ves Planes de Hermanos o lo que sea, o tal, en plan, joder, mira que es mala suerte, mira que rabia, qué tal, pero nunca he tenido un pensamiento de, joder, me enfado con no sé qué, sino más bien de, oye, mira,
20 años como de agradecimiento. con ella, de agradecimiento, sí. También en el duelo muchas veces hablamos del permiso, que el permiso es algo muy importante, tanto permitirte sentir lo que tengas que sentir, tus emociones, tu ritmo, ¿no? Y en esto, por desgracia, muchas veces hay cierto juicio, ¿no? Es decir, si estás bien demasiado pronto, si al revés estás como demasiado mal o te estás quedando muy enganchado en algo. Sí. ¿Cómo fue para ti esta parte con tu entorno, contigo mismo? ¿Y cómo fue para ti darte y darte tus tiempos y respetar tu ritmo? Bueno, sí, eso es, a ver, es importante, ¿no? Y probablemente cada persona pensaría de una manera, pues, que a lo mejor no, seguro que estaba yendo demasiado rápido, ¿no? Porque fue no recuperación, pero es verdad que me puse en cuanto me pude levantar, ¿no? Yo es que lo necesitaba, ¿no? Y la verdad que a mí la gente me lo respetó y me animó y aunque pensaran que era una locura, porque obviamente luego pasa el tiempo y te lo comentan, ¿no? A mí me lo respetaron, ¿no? Entonces no he tenido nunca un enganchón así con... Pero esto que dices es importante porque es verdad que muchas veces, como dice Eu, que la gente juzga, quizás un poco sin estar dentro, sin vivirlo, y esto pasa muchas veces, que las personas pues se recuperan y empiezan a vivir la vida a pesar de que puedan seguir teniendo pues su mochila de malestar y de emociones, y esto es muy importante, que es que al final también cada uno tiene su derecho a poder seguir viviendo la vida, repito, a pesar de la mochila que llevan detrás, sí. Y que una cosa no quita la otra. Seguramente tú seguías teniendo pues esa pelota de la que hablábamos en tu cabeza dando vueltas y a pesar de eso seguir avanzando y haciendo cosas. Sí, claro. En ese sentido han cambiado tus prioridades, tu forma de dedicar el tiempo a las cosas, tu mirada, gestionar los problemas. Sí, o sea, obviamente cambia absolutamente todo. Ahora que lo llevo a la práctica, o sea, soy un desastre. Cuando tengo que ir a ver a mis padres, se me hace bola la vida y voy a mil, ¿no? Pero sí, o sea, obviamente es lo que conté al principio, pierdes una parte, yo creo que es bueno, que es esa inocencia de viva la vida aquí, no sé qué, ¿no? Y a mí me ha cambiado, sí, y es verdad que me ha cambiado la parte de no tanto enfocar los problemas, que soy un desastre muchas veces, procrastino cuando no debería, no sé qué. Que como decías, normal porque eres una persona normal. Claro, bueno, sí. Pero claro, no debería, ¿no? Si he pasado, se supone que no debería, si paso por todo esto, pero me pasa. Es que qué presión, si no, digo, para ti, ponerte esa presión, ¿no? Ya, bueno, pero no sé, la gente luego espera mucho, ¿sabes? Y cuidadito con las expectativas, ¿no? Pero... En ese sentido, ¿tú te has presionado mucho, puesto muchas expectativas o machacado mucho? Yo a mí mismo no, pero veo que la gente espera de mí también pues cosas, ¿no? Que lo que te digo, bueno, seguro que ahora, claro, ves unas cosas y digo, mira, yo me levanto, me doy un golpe en el dedo gordo del pie y se me oye hasta China, ¿sabes? Lo que pasa que sí es verdad que lo que sí que puedo decir que ha cambiado es la forma de relativizar a lo mejor un problema, ¿no? O sea, me pasa algo y soy el primero que se caga en todo, pero me dura lo que me tiene que durar, ¿sabes? Intento no arrastrarlo, luego tendré pues días y días, ¿no? Y en esos momentos, digamos, de los que hemos estado hablando en la entrevista, más oscuros, más duros, sí, más desagradables, más de poca fe, ¿no? Y ahí, si tú ahora le pudieras decir algo a ese Álvaro, de esos momentos más duros que has vivido, no sé si lo has pensado alguna vez, ¿hay algo como que le dirías? Es muy complicado, porque cuando tienes una nube en la cabeza te digan lo que te digan, es imposible, ¿no? Y a mí solo me ha pasado esa vez, ¿no? Porque siempre que tengo un problema, siempre que tengo algo o te preocupa algo, siempre piensas, aunque digas, joder, pero seguro que no pasa y no sé qué, que hay una hay una probabilidad, ¿no? Una de las 1000 historias que te montas en la cabeza, hay una en la que sale bien, ¿no? Pero dices, repito, dices, nada, sé que no va a pasar, pero podría llegar a pasar, ¿no? Y a mí lo que me pasa en ese momento es que por más caminos que intentaba cruzar,
para ver cómo podía salir la cosa bien, no salía nunca bien en ninguna de las 2000 soluciones que pensaba, ¿no? Y entonces es muy complicado porque, bueno, está claro que si yo mismo me digo algo a día de hoy, pues es que voy a estar bien, ¿no? Si aprendo a sufrir y si aprendo a aceptar lo que ese sufrimiento. Hablas de algo muy importante, porque esto puede parecer que va en nuestra contra y en ciertos momentos lo es, pero al final estás hablando de un sistema de protección que todos tenemos, más o menos activo, que es plantearnos muchísimas opciones, muchísimos easies, y por supuesto nuestra mente siempre va a escoger el más catastrófico Heavy, eso. para prepararnos mentalmente, ¿no? Sí, en teoría, si ya lo hemos pensado, vamos a estar más preparados, ¿no? Y qué haría y qué no haría y como tal. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, en realidad, si nos metemos mucho en ese camino, realmente nos podemos acabar creyendo que eso es una realidad, ¿no? Y eso es lo que hay que manejar muy bien, lo que en terapia trabajamos muchas veces, ¿no? Con respecto a los duelos, el trauma, ¿no? Y cómo nuestra mente nos intenta proteger, pero nos puede jugar una mala pasada, ¿no? Sí, es que, joder, todo lo que es pensar en el futuro, no digo futuro a 3 años, futuro a mañana, es una cosa que ha pasado, no sé qué, te chupa la energía. Y bueno, antes de que pasemos como a nuestras preguntas, ¿no? Que queremos empezar a preguntar siempre en el podcast a los invitados, al revés, ahora como hacia el entorno, hacia gente que a lo mejor está acompañando a personas que están pasando por un proceso pues, de duelo, de sufrimiento, ¿hay algo que te gustaría como que la gente entendiera, que supiera sobre los procesos de recuperación? Bueno, sí, porque pueden ver el mío y hay un factor aquí clave que es la suerte, que es así. Yo me he quemado la espalda entera, los brazos, las manos, pero no me he quemado la cara. No me he quemado, o sea, yo no puedo hablar en nombre o darle un consejo a alguien que se ha quemado la cara. Yo tengo una recuperación en la que, dentro de lo que te digo, y intento ser muy consciente de eso, dentro de que tienes sus subidos y bajones, mi caso ha sido, pues ya no sé si a lo mejor porque he aprendido a sufrir, porque he aprendido a aceptar el sufrimiento y tal, o por suerte, lineal hacia arriba. Siempre he conseguido estar mejor que ayer. Luego hablo con mucha gente, porque a mí también me hace bien a mí mismo hablar con gente que ha pasado por lo mismo que yo, pues que a lo mejor se han quedado a medio camino y lo entiendo. Lo entiendo porque yo recuerdo cuando estaba ahí y a lo mejor tú no entiendes que si para poder estirar el brazo del todo, poder levantarte, el sufrimiento que tienes que pasar es muy, muy grande, ya fuera del hospital. Como persona sana igual es complicado entender que prefieras quedarte en silla de ruedas o lo que sea, ¿no? Y hay que saber entender que lo que quiere cada uno. Lo que quiere cada uno, hasta dónde está dispuesto a sufrir, porque es un sufrimiento que lleva él y no tú, ¿sabes? Vale, qué guay, o sea que hablas realmente de, digamos, como calma y darle ese permiso a que puede estar pensando, sintiendo muchas cosas horribles aparentemente, claro, ¿no? Que podemos pensar cómo puedes pensar eso, cómo puedes querer eso para ti, ¿no? Y darle como esa mirada de está bien, forma parte de también del proceso, ¿no? Lo entiendo y quédate con eso, ¿no? Yo creo que qué guay. Vale. Pues vamos a pasar entonces a las 3 preguntas de nuestro podcast. La primera es, ¿cuándo fue la última vez que paraste, que has parado y que has sido consciente un poco de cómo estoy, qué necesito, qué me está pasando? Una parada consciente. Vale, sí, consciente muy pocas veces, la verdad. La verdad que lo debería hacer más, ¿no? Y la verdad que no me acuerdo. Yo recapacito y conecto conmigo mismo haciendo deporte. Parece una tontería, pero en carreras muy largas o lo que sea, pues sufres un montón y reconectas contigo mismo y tiras de emociones, cosas que te emocionan para poder seguir adelante, ¿no? Y ahí pues, es cuando tienes que tirar de oye, que puedes hacer esto, que no sé qué locura, cómo hemos llegado hasta aquí desde la cama de un hospital, ¿no? Y bueno, pues esa sería, no sé decirte exactamente, pues probablemente la última, pero
Pero... O sea que para ti el deporte te ayuda mucho como a ser consciente de dónde estás y en qué puto te mueves. Claro, a mí el deporte de verdad que es mucho más... El físico te lo diría que me da totalmente igual el beneficio físico que me da el deporte, es más el espiritual y eso, y conseguir... Sí, que el deporte para ti ha sido sanador. Ha sido sanador y no el deporte, lo que me ha llevado... yo he tenido 2 momentos que lo recuerdo que de esto que no me había pasado nunca, que te quedas sin aire, como un poco de la emoción y fue porque eso, después del accidente, pues empecé a hacer esos retos, bueno, de larga distancia, aventuras y tal, ¿no? Y una fue cuando subí al Mont Blanc y vi la cima por primera vez, que habíamos pasado una tormenta gigantesca y la vi y mi pensamiento primero fue, y casi me muero sin ver esto. Me iba a perder esto, ¿no? Y me iba a perder esto. Y otra fue nadando en el estrecho de Gibraltar con ballenas. De repente ¡Qué miedo! No, yo el día anterior estaba acojonado de qué me iba a encontrar, pero el momento de las encuentras va tan lento y es tan cerca y tal, y me volvió a pasar o sea, el primer pensamiento es que de verdad que casi me muero y no había visto esto y... Qué pasada todo el esfuerzo que has puesto en recuperarte, que te ha dado esta recompensa tan impresionante, Claro, ¿no? O sea, porque es una recompensa total de mira lo que has sufrido, pero Mont Blanc, ballenas y me imagino que 1000 historias más que puedes... Claro, pero también soy consciente de que no es una moneda de cambio real, o sea, yo vuelvo a lo mismo, he tenido mucha suerte, nadie te garantiza que tú sufras, te esfuerces... que también es un poco lo bonito de la vida, ¿no? La incertidumbre, aunque la sufrimos, pero cuando las cosas salen bien, ¿no? Pero que te garantiza y soy consciente también de la suerte. Yo creo que tengo. en eso algo muy importante es que quizás esto te ha hecho ser muy consciente de aquí y ahora estoy vivo, ¿no? Que nosotros también en la terapia promovemos mucho esa mirada de aquí y ahora, ¿no? Mira atrás para aprender, mira al futuro para, pues, ser consciente y tomar tus decisiones de forma coherente, pero conecta con tu presente, con tu aquí y ahora, ¿no? Y hablabas como de momentos que te hacían como conectarte con esa realidad. Exacto. De estoy vivo, hoy, ¿no? No sé lo que va a pasar mañana, pero hoy estoy vivo, voy a disfrutarlo, ¿no? Sí. Qué pasada. Y la segunda pregunta es, si tú no tuvieras miedo al fracaso, a día de hoy, ¿qué estarías haciendo? Yo sería seguro aventurero por el mundo. Ya lo eres. No, lo soy a rato. A tiempo completo. Me hubiera encantado. O sea, dedicarme 100% a la aventura, a temas de exploración y eso. Pero a día de hoy no lo ves como opción. A día de hoy no lo veo como opción, pues ya llámalo también miedo a tomar esa decisión tan grande, ¿no? Tengo mi vida formada, son todas excusas, pero sí, no, es una realidad paralela, me hubiera encantado. Vale. O sea, digamos que esas excusas crees que en realidad son miedos sí, y no sí. una realidad quizás, ¿no? Seguro, o sea, todos son miedos, es decir, dejo mi vida y ahora cómo me lo monto para... ¿Sabes? Vale, y la tercera pregunta es ¿qué mantra, qué idea, qué filosofía de vida dirías que es la que te ayuda a anclarte día a día, a seguir, a estar bien? Sí. ¿Cuál es tu idea, tu filosofía? Pues a mí hay una frase que me ayudó muchísimo, que además, bueno, que era una frase muy famosa de Mohamed Ali, ¿no? Que era sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón, ¿no? Y es una frase que aplicada al momento, en cualquier caso, prácticamente como para el momento, ¿no? Odié cada minuto de entrenamiento, pero me dije, no renuncies, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón. Llámalo entrenamiento, llámalo lo que sea, ¿no? Desde luego, con lo que pasaste, esa frase estaba bastante hecha para ti. Sí, al final sufriste un montón y mira luego todo lo que has vivido, pero... Sí, hay que tenerla como muy tatuada en la mente, ¿no? Para que cada día acordarte de eso y de hacia dónde estás yendo. Sí. Y yo soy una persona que cada día fallo y se me hacen grandes cosas pequeñas. O sea, que no es que esto
¿no? O sea, no es que yo ahora sea... Invencible. Claro, o sea, joder, a mí cosas que vosotras dos, bueno, vosotras dos hacéis trampa, pues tenéis ahí las herramientas Lo mismo a tope, que tú, pero yo nada, a mí cosas enanas que a una persona, cualquier persona las gestionaría tal, a mí se me hacen una montaña, muchas veces. Joder, pues qué pasada tu historia, tu crecimiento personal, da igual cómo lo hayas hecho, ¿no? Al final tú has seguido tus pasos, tus ideas y me parece admirable todo lo que nos has estado contando y de verdad que te diría que no des por hecho esa mentalidad tan positiva, tan de mirar hacia adelante que tienes porque de verdad que no es tan común y te ha aportado yo creo que mucho bien, ¿no? Por lo que nos has contado y Sí. es una pasada esa fortaleza mental que has tenido en cada momento del proceso. Bueno, muchas gracias. Para cerrar, Álvaro, Sí. ¿qué te gustaría que la gente se llevara de tu historia y de ti? Pues me gustaría si alguien le ayuda, ¿no? Pues que eso, sobre todo cuando piensas que es el fin, que no puedes salir de ese problema, lo que te decía, para mí fue lo más sorprendente, lo que hablábamos antes de que en la cabeza no consigues encontrar una salida y piensas que no hay ninguna posibilidad de que la salga bien, pues de repente la hay, ¿no? Y es muy fácil decirlo y no aporta absolutamente nada, pero la palabra confianza, ¿no? Pues a lo mejor es con lo que, pues si alguien está pasando algún mal momento, a lo mejor es a lo que hay que agarrarse. Vale. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Gracias por traernos esta experiencia tan maravillosa de la que todos podemos aprender muchísimo y por acompañarnos hoy, que nos hace muchísima ilusión. Vamos, a mí también. Lo que a vosotras. Y bueno, vamos a cerrar, así que siempre es buen momento para un café. Y para ir a terapia.